los negocios, el abuso del poder, ¿empieza a quedar viejo también? Sí, definitivamente. A ver, esa historia por lo menos, ¿no? Para mí Cristina está empezando a quedar vieja, está dejando de ser referencia en todo sentido. Alguien me lo preguntaba el año pasado, ustedes, digamos, la grieta era kirchnerismo-antikirchnerismo, y ustedes se sentaron últimamente en alguna sesión con el kirchnerismo, algo impensado. Y sí, digo yo, a mí ya no me define, no voy a hacer una alianza con ellos, no me imagino un frente electoral tipo el de Lula hace 2 años, con gente como el kirchnerismo, pero hay cosas que van quedando atrás. Y lo que espero que no quede atrás es la lucha contra la corrupción. Porque me parece que todos los gobiernos pueden ser corruptos, o mejor dicho, en todos los gobiernos hay corrupción. En todo caso, hay que investigar otras cosas, hay que seguir investigando otras cosas. Pero sí, la historia de Cristina, bueno, y cuando la Corte confirme el fallo, ya está. Bien. Tema con el que arrancamos. Tema con el que arrancamos nosotros, digo, si querés, pero con el que se cerraría una etapa, ¿no? Pero que ya dijiste que va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. No sé si va a pasar ahora, como pareciera que existe la posibilidad, pero si no pasa ahora, pasará el año que viene. Y me parece que cuando pase eso, va a quedar claro que Cristina Kirchner no va a poder ser nunca más candidata a nada, y no va a tener que ver ni con su edad, ni con va a tener que ver con su desgaste político seguramente, pero va a tener que ver con una inhabilitación ya dictada por el último organismo judicial. Pero y ahí, ¿no te parece que Cristina... Que no hablen más de riesgo político nadie de los libertarios, ¿no? Sí. Que el riesgo es por el riesgo político. Será por el riesgo político propio. Totalmente. Ahora, Juan, ¿no pensás también que la sobrevida de Cristina se debió a que era muy cómoda tenerla de enfrente? ¿No? Porque fíjate que durante el albertismo, el cristianismo fue una parte menor de un gobierno que era un gobierno, ¿no es cierto? Viste que paraba el bondi amarillo de la ciudad y decían en la Casa Rosada, acá hubo presidentes, ¿no? Y sin embargo, gracias a esa gobernabilidad gobernó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no hacer nada no demostraba el quilombo interno que tenía. Sin duda es una persona que queda, o sea que es fácil confrontar con ella, ¿no? Por el desgaste, por la corrupción. Pero yo no le quito mérito tampoco. Es una creativa fíjate de aquella, Alberto, ¿no? El gambito Alberto Fernández. El gambito Alberto, ahora que escribamos un libro sobre los grandes gambitos de la historia. Esta candidatura también, digo, es una creatividad que me parece... Es que además, yo creo que hay un punto... y se dedican por ahí full time a la representación, ¿no? A la representación. Por ahí no a la gestión, porque yo... Al simbolismo de la representación. ¿Qué me está pasando? ¿No? Claro. ¿De qué le está pasando a ese ciudadano? Existo, ¿no? Es el nuevo mandato cartesiano. Trato de representar lo que vos sentís. Y Cristina es una habilidosa para tratar de representar lo que siente el otro. Por lo menos un pedazo de la sociedad. No es poco. Ese es el gran talento de esta señora, que después en la gestión también fue mala. En la gestión de ese gran gambito de Alberto Fernández no funcionó. Es más, no creo que ella tenga ideas ahora, o puede tener ideas, pero muy gruesas. Mirá que Alberto era el proctólogo del Estado. ¿Cómo llevarlas a cabo? En todas las cloacas del Estado, en todas las cañerías del Estado, llegando, ¿no? Sin embargo, fue uno de los gobiernos que tuvo menos. De los peores gobiernos de la historia. No, y Cristina no puso el rol de vicepresidenta en su spot publicitario para candidata a diputada en la tercera sección. Lo omitió. Lo evadió. Pero hablando de ocupar el poder y de ocupar la representación, yo pienso... Photoshop. Milei tampoco ocupa la gestión. No, en absoluto. Ocupa la representación, ocupa la comunicación, la macro sin duda, no es poco, pero tiene problemas micro, que no les estoy hablando de ninguna industria. El Garraham es un problema micro. No sé, la discapacidad es un problema micro que se transforma en macro, porque nosotros terminamos yendo al Congreso a sancionar leyes, porque si no este hombre no reacciona. Ahora, Juan, terminamos yendo al Congreso, terminamos yendo al Congreso a sancionar leyes porque si no este gobierno no funciona. No reacciona. Es genial. Lo dice alguien que no es oficialista, lo dice alguien que tampoco es que está votando las leyes de la oposición, y ahí en ese punto es, por un lado, este problema que tiene y que necesita de otros que hagan funcionar, que hagan mover esa máquina. Ahora, ¿cuál es el lugar entonces que tienen ustedes? Porque decís, bueno,
¿Y dónde estamos? Digo, no lo digo en función de la efectividad de hacer funcionar esa máquina, de que salgan las leyes. Lo digo a los ojos de la sociedad, una sociedad que dice, pero pará, ¿y quiénes están acá? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estamos parados? Y bueno, cuando la grieta, a mí no me había pasado antes, porque yo en la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo me paré de un lado, me paré del antikirchnerismo, ¿no? Mi partido, la Coalición Cívica, la Lilita, se pararon ahí claramente, y era mucho más fácil representar. Había en el antikirchnerismo distintas matices, o a veces no matices, digo, distintas concepciones. Con Milei nos cuesta más pararnos en esa grieta, porque aparte está vigente, pareciera que del otro lado Milei quiere que solo el kirchnerismo ocupe su oposición. Es cierto, es más difícil, yo me paro en el lugar de la sensatez, en el lugar de la reflexión, no es por ahí lo que la mayor parte de la sociedad tiene ganas de escuchar. Por ahí la parte de la sociedad que está desconectada tiene ganas de escuchar algo de eso y uno no llega, porque hay que tener mucho volumen para llegar o hay que buscar cómo se reconecte el que está desconectado, pero me quiero parar o me paro en ese lugar, voy eligiendo qué leyes votar según si está bien o si está mal. Voy a ahondar ese punto, Sumin ahí porque me parece que ese es un punto. Vos decís, yo puedo sentarme con el kirchnerismo y votar con el kirchnerismo. Y puedo sentarme con Milei y votar con Milei. Exacto. Exactamente, a eso es donde quiero llegar. Entonces, cuando vos planteás esto te pasa porque vos tenés un lugar, porque la coalición cívica, porque tu concepción de la política es una, o porque empezás a ver que hay un plafón para hacerlo, donde no sabés, probablemente todavía, o a lo mejor me decís, yo lo sé, la sociedad premia, valora esto, o por lo menos no lo castiga. Creo que no lo castiga, espero que lo valore, pero no que lo valore como te proponía Larreta o hace 5 o 6 años Massa, o no sé, o que te decían el consenso, los grandes consensos, esa cosa de buscar el centro, por buscar el centro solamente, por buscar un gran acuerdo. No me parece que pase por ahí, me parece desde lo disruptivo incluso de cada uno de estos dos extremos, ver en qué cosas estamos de acuerdo, incluso qué consensos rompemos o qué consensos buscamos con la sociedad, no con la política. Y ahí pienso, boleta única, era algo en lo que no encontrábamos consenso, ese centro no lo encontraba. Milei le dio un empujoncito, nosotros lo veníamos buscando, listo, ahí le pegamos al kirchnerismo. Y con voltear de Neguzzi, ponerle un límite al presidente, y el kirchnerismo no quería, qué sé yo, y Milei ahora empezó a abusar, y encontramos con el kirchnerismo una forma de romper un consenso que es cualquier cosa se puede sacar por DNU, y a Milei le pusimos un límite. No sé, me parece que no hay que hablar del diálogo como se hablaba hace unos años, sino de hablar de la sensatez, y hablar de salir de la agresión. No de salir de la grieta necesariamente, porque hay temas que van a tener grieta y a mí no me da miedo plantarme y pararme frente a alguien fuerte. Ser bien contracultural con esta época, ir a contracorriente, la era de la sensatez, digo, suena como, che, pará, en la era de la desmesura, en la era hay un nicho de mercado. De la tranquilidad. Sí. Un nuevo clivaje, hablando en términos politológicos, mesura, sensatez y locura sería. Locura. Claro, sí, por eso es la nueva grieta. Parece como muy original. Dejarse un poquito irónico, ¿no? O sea, la sensatez en política se da cuando vos no tenés una fuerza muy establecida, ¿no? Entonces podés switchear. Me parece que falta el consenso contra este consenso en el disenso, porque me parece que en Milei fue más bien un consenso en el disenso, ¿no? O sea, no quiero esto. No quiero esto. Claro. Terminemos con lo que hay, pero yo creo que eso tiene que ver, Luis y el disenso Juan, contra el disenso. Y esto es lo primero. Yo creo que esto tiene mucho que ver con esto que sobrevoló acá, lo de quién rompía lo que no se podía romper, claro, quién venía a terminar con lo que había, con 14 años, porque vos mencionabas a Cristina, tampoco gestionaba. Cristina no se hace cargo de que volvió la inflación con ella. Cristina no se hace cargo de que la obra pública era una catástrofe por la corrupción, pero no solo por la corrupción. El otro día dijo que cuando ella llegó al gobierno, algo así, no habían asalariados que fueran pobres, o algo así, y sí había. Pero claro que sí. La pobreza. Pero claro que sí. Entonces, digo, pasó todo esto, hay como una necesidad de, bueno, había que romper,
Y no sé si todavía llegó la era de hay que construir. Va a llegar. Va a llegar porque en el caos todos nos angustiamos y en el caos hay incertidumbre, en el caos no va a haber estabilidad. Yo vengo escuchando hace mucho, o hace unos meses, de que el riesgo país no baja por el riesgo político de que vuelva Cristina. Yo no sé, o le explican mal a los mercados. Bueno, fomentan eso también. O lo fomentan ellos, o también me parece que hay un riesgo político en que ven a Milei en caótico. Digo, o que se pelea con todo el mundo, que se pelea hacia adentro. Ese es el problema. Que tiene diputados que no pueden garantizar nada, que la gobernabilidad en la Argentina la garantiza el centro. Por más que el centro le saque una ley a Milei que no le gusta y Milei la vete. Esto es paradójico, ¿no? Que el Congreso funcione Es muy paradójico. se debe a que hay un centro político que sabe cómo se juega el juego, Totalmente. que propone cosas más o menos Ha tenido mucha sensatas, paciencia. que tiene paciencia, que no se Que lo han ofende, punteado. que tiene experiencia, que se puede parar en distintos lugares. Y yo los escuchaba a ustedes más temprano, ver a Trump y a Elon Musk pelearse de esa manera y con las consecuencias económicas que va a traer, yo creo que en algún momento todo el mundo va a decir, bueno, ok, ya rompimos lo que había que romper, paremos la mano y busquemos a alguien que esté más tranquilo. Primero que hay lugar para un solo loco para mí en una sociedad, lo digo con todo respeto. Yo digo Videla y dijo loco. Entonces, yo veo un montón de gente tratando de imitar a Milei. Si queríamos que nos levanten ya. No, está Especialmente buenísimo. sus secuaces, ¿no? Vamos a Claro, decir, todos lo sus quieren seguidores, imitar a sus Milei secuaces, y no veo que todo el mundo crezca. Borrame, cuando lo subas a redes, borrame. A mí sacame. Claro, yo lo vi. Bueno, en línea con todo lo que hablábamos, A mí sacame, Tommy. leí un chiste en redes que decía, se pelean Elon Musk y Trump, ¿quién se queda con la tenencia de Milei? Es una genialidad. Eso es brillante. Es una genialidad. Un régimen de visita. Es una genialidad. Esa es muy Se la buena. queda uno y alguien lo Esa es muy buena. La queda con quien se queda, hay que escuchar también a las criaturas. Qué bueno. El derecho a ser oído de Hubiera los encantado niños. decirlo Sí, yo. bueno, Y Milei va a opinar. está difícil, es el tipo más Claro, rico del tiene que mundo terciar. y el tipo más Escucha a poderoso. los niños. Qué bueno. Juan, ustedes tienen una expertise enorme en temas de corrupción. Ha sido gran bandera, porque además Carrió empezó con Menem. Esta es la secuencia que hay que contar. Empezó con Menem, siguió con los Kirchner. Con algunos temas del macrismo pareció un poquito más aplacada, que después aparecen. Hoy, si vos, me imagino, ustedes son, así como los periodistas, cuando están identificados con alguna temática, te llegan los temas, te llaman, te hablan, empezás a escuchar, no lo podés probar, pero decís, algo está pasando. Hoy, ¿qué te está llegando? ¿Qué estás escuchando en temas de transparencia, en temas de negocios, en temas de el funcionamiento del Estado? Bueno, lo más grande que ocurrió, corriendo Libra, ¿no? Que lo vimos cuando estalló, nadie lo veía venir por lo grosero, nadie se le ocurrió que algo así lo iba a subió pasar. el presidente. Exacto, lo subió el presidente. Bueno, no hay Un nada que acto aclarar. de autenticidad absoluto. Absoluto. Digo, descartando Libra, que evidentemente ahí hay corrupción, no sabemos si es del presidente, de su hermana o está más abajo, pero el caso es bien clarito, o de todos. Ahí hay que determinar solamente el grado de compromiso de cada uno de ellos. Me parece que lo más grosero que vimos fue la licitación de la hidrovía, que estaba totalmente dirigida, que al principio tardamos en meternos porque el gobierno le decía a Macri, no te vamos a dar la hidrovía, como si del otro lado también había alguien que quería dirigir la licitación, y es la licitación pública más grande que tiene la Argentina, Sí, sí. por el tamaño de lo que había que licitar. Finalmente nos involucramos, Mariana Zubi, que venía siguiendo ese tema, lo siguió, nosotros la acompañamos, y el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas fue muy contundente sobre una denuncia nuestra que decía, esta licitación está dirigida, le sugiero al gobierno que la baje, porque si no va a tener consecuencias penales. Y el gobierno la bajó, y ahora ves que quieren hacer aparentemente una licitación internacional mucho con veeduría de transparencia. ¿Qué sé yo? Ahí vimos un caso grande que se evitó, pero que costó que se evite, y después me parece que sí puede, o se escucha más cosas de chiquitaje, digo chiquitaje, pero puede ser corrupción en algún organismo que decís, bueno, che, ¿qué está pasando en PAMI en tal lugar? Hay que ver ahí
si hay alguna cosa alguna cosa que se trafica o no, digo, influencias. Se habla prestadores. mucho de influencia, prestadores, Eso laboratorios. hay que ver ahí. Empieza a aparecer, digo, esto que escuchamos, ¿no? Sí. Los periodistas, financiamiento político. Financiamiento político está claro. Eso diría que es un problema bastante transversal a lo largo de los años. No termina de quedar claro en este gobierno cómo es. A mí lo que me parece, bueno, y las advertencias de los organismos de control. Los organismos de control desmantelados. Si uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Caso la auditoría. Caso la auditoría, la unidad de investigaciones financieras se la ha recordado poder, menos recursos. Tremendo. Ahí hay que poner el foco. La Oficina Anticorrupción nadie sabe qué hace. El nivel de presentación de declaraciones juradas pareciera que vuelve a bajar. El único momento donde hubo un gran control fue durante el gobierno de Cambiemos. Ahí hay que poner el foco porque puede haber algún ruido. Bueno, y otro gran caso, otro gran alerta fue la candidatura de Ariel Lijo para la Corte, que se echó para atrás, pero yo le prestaría atención a qué quiere hacer el gobierno con la justicia. No me queda claro qué quiere hacer. No me queda claro si quiere, en Comodoro Pi hay malestar, no se termina de entender por qué. Ahí hay que prestar atención si los operadores judiciales están existiendo. ¿Freddy Lijo sigue ahí? Hay quienes dicen que no, que se peleó con el se hermano, retiró. que se fue, que está en Que Uruguay. se retiró. No sé cómo funciona. Cuando ves proyectos ampliación corte, ¿qué te dice? Seguramente la pistolera. Yo te diría, a ver, hay una discusión en la Argentina porque la Constitución nuestra no dice cuántos miembros tiene la Corte. Ese es un problema que tenemos. Y 5 muchas veces dijo que era poco. Una ampliación a 7, yo no te diría en abstracto que está mal. Ahora, cuando veo de golpe que se empieza a tratar después lo que pasó, siempre te da la sospecha de contubernio. Che, ¿para qué se quiere hacer esto? ¿Están por repartir cargos? ¿Es para eso? ¿O es porque se traban los consensos y no es solo una repartija de cargos, sino un equilibrio de representación de lo que una sociedad necesita tener en su poder judicial? Me da la sensación que reparto de cargos. Y el antecedente del hijo fue muy, 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 muy malo. Ahora, Claudio, unamos todo lo que se estuvo diciendo esta tarde, ¿no? ¿Cómo esta cuestión de la caída de la dama, cómo altera lo que era un equilibrio político, ¿no? El equilibrio político es cuando nadie puede hacer otra cosa sin sufrir consecuencias. Ergo, se había armado un equilibrio político. El contubernio, sabemos entre que ahora parece que una de las firmas de los contubernios no va a estar. Entonces, esto te abre todo un juego, ¿no es cierto? Para mí, esa es la novedad más interesante que va a ofrecer los próximos meses de la política. O sea, digamos metafóricamente, sin Cristina, ¿no? ¿Quién lidera? ¿Quién- Hoy pareciera que nadie lidera en ningún lado. No, es por oposición la liderazgo, ¿no? Ahora, Salvo la Libertad Avanza. Salvo la Libertad Avanza y hasta ahí. sí, que parece Hasta- que parame, pero- hasta ahí, pero que tiene un proyecto Interesante. nacional. ¿Por qué está ahí? Porque no los veo manejando la situación. Estos últimos días, desde la elección de la Ciudad de Buenos Aires para acá, hubo como un primer momento donde parecía que, bueno, que se fortalecían, que habían tenido un gran logro, y yo de vuelta veo como un desmanejo, una debilidad. Lo que ocurrió en el Congreso por ahí no se terminó de leer, pero hubieron varios gobernadores que votaron Tema que hablábamos, a favor, exactamente. bueno, a favor de la ley de Ahora el jubilaciones, tema, porque es que no es la ley ideal, pero impresionante. los tucumanos votaron por primera vez en contra del gobierno, los salteños votaron en contra del gobierno, Los cordobeses bajaron. los cordobeses Y bajaron. por otro lado, no tiene liderazgo de gestión, que esto, al principio, con ese tema, Sí. vos empezaste, ¿no? O sea, la misma demolición del Estado te lleva a vos a perder herramientas. Era una agenda evitable control. la del Congreso de este Ahora, miércoles. yo te llevo ahí a un Una punto agenda evitable. que el gobierno parece tener ahí un arraigo, que es lo que pasa, que son los degenerados fiscales, son los que quieren hacer con cualquier cosa, con la plata, y volver al déficit fiscal. ¿Y los degenerados de la deuda? Pero siempre hemos estado dispuestos a ofrecer soluciones. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Vos Yo, lo la que verdad, decís es, no ha habido ninguna posibilidad. ninguna posibilidad de tratar alguno de estos temas. Discapacidad, que es
una de las leyes que se sancionó, que tal vez incluso puedo reconocer que fue un poco exagerada la ley, fue frente a la no respuesta de meses donde las prestaciones no se actualizan, donde, en fin... ¿Es desidia o crueldad, Juan? Son las dos cosas. Hay una insensibilidad y hay desidia. Gobernando va a ir crueldad. La persona que está a cargo de la agencia de discapacidad es un abogado del presidente que no sabe trabajar de eso. Igual. Y bueno, eso es un problema. Vos trajiste una cosa, una palabra que para mí es súper relevante. Primero que además ha sido tratada por la ciencia política. Juan Lins lo usó con el uso sistemático de la crueldad, hablando de los regímenes y las situaciones autoritarias. Y cómo usaban. Exactamente. Ya que tenemos al profesor, aprovechémoslo. Era de la época que no había Wikipedia, así que teníamos que tener control de todo en la cabeza. El cohete, teníamos la RAM estallada. Ahora, eso, el uso sistemático de la crueldad, digo, y cito a Sheila Bill, que era socia de Raúl Tino, que estuvo antes, ella me dijo un día, guarda, porque para lo que para muchos es crueldad, para otros es justicia. ¿Por qué? Porque sienten que Quedaron afuera. que alguien se los llevó, que el desmanejo los perjudicó, entonces que vengan y si tienen que les duela. Exactamente. Si tienen que pegar una patada en el culo, que les duela. Digo, Es que y eso para mí fue un llamado de atención. Pero cuando el problema son los residentes del Garrahan. Ahí de verdad, con eso los ya chicos, es sádico. con es médicos sadismo. de 27 años, 26, 28 que ganan 750.000 pesos. Y no es por la No lo familia podés sádica. solucionar y decís que es porque quieren controles, porque no quieren los controles biométricos. Pibes que laburan muchísimo más de lo que le corresponde. O sea, y después cuando te das cuenta que la gente te dice, che, pará, el Garrahan no, porque todo el mundo lo valora. Bueno, ahí sí, de golpe se arregla el problema, aparece la plata y te ofrecen 1.300.000. Claudio, ¿te acordás de una para el película otro? que fue crucial para la transición democrática, que fue Darse Cuenta? Sí, claro. ¿No? El médico que se está matando, ¿no es cierto? Para un tipo que lo atropelló un camión y nadie lo fue a buscar, y pasa las Navidades, ¿no? Tremenda y fue película. tremendo eso para la transición democrática, ¿eh? Fue un baluarte, más que la República Perdida. Absolutamente. Y ya sé que te tenés Por eso que es ir. el Garrahan, digo, cómo Sí. pega. Pero hay un punto que me interesa saber es, ¿y cómo sigue el Congreso después de que se abrió esta compuerta? Porque pareció que, bueno, sí, se abrió la compuerta, hay un escenario nuevo. Hay un escenario nuevo. Yo, la verdad que no sé si era la mejor sesión. Todos estábamos en algún punto no conformes con lo que estábamos haciendo, ni los que no votaban, ni los que votábamos, pero decíamos, por ahí la ley podría ser mejor, podría ser un poco más perfectible, si todo fuese dialogado. Yo siento que ya pasó 1 año y medio, que al gobierno le dimos todas las herramientas sensatas que le podíamos dar, le pusimos los límites que teníamos que poner, y que cuando estaba en marzo con inestabilidad cambiaria y la posibilidad de que se pusiera la cosa aún más, le aprobamos el primer DNU que por lo menos yo voté a favor en mi vida, que es el del acuerdo con el fondo. Entonces yo no sé si el gobierno no valora eso de gente que está en contra de ellos, pero que igual por el país los ayuda, no sé qué puede pasar. No sé, después de haber destratado al PRO como lo destrataron, después de no cumplirle la palabra a los gobernadores, me parece que puede ser territorio desconocido. Porque la gobernabilidad uno la garantiza, pero en tanto y en cuanto pueda hacerlo. Yo no me enojo casi nunca y no me hago cargo del destrato. Qué suerte. Pero hay gente que sí. O sea, o me enojo, pero se me pasa. Quiero decir, puedo separar, no tomo personal las cosas. Pero hay Bien. gente que cada vez toma personal y creo que va a tener tal vez conductas más impredecibles en el El Congreso. problema cuando ayudas a la gobernabilidad es No una te ayuda. gobernabilidad destructiva. Claro, Ujú. para la gobernabilidad no te ayuda. No. Hay una pregunta picante en el chat Bueno, entonces no, la para dejamos. Juan. ¿Le parece justo Para que un Juan. médico gane 800.000 y un diputado 5 palos? ¿Qué está haciendo para revertirlo? No es justo. No es justo que un médico gane 800.000. Los diputados, sí, esa es la suma, creo que en bruto. O sea, con descuento se gana bastante menos. ¿En cuánto queda? Y en 4 millones más o menos se gana hoy. Los senadores ganan un poco más. Va, el doble. No es un poco más. Sí, no es justo. Qué sé yo, es incómodo hablar de esto, pues son nuestros propios salarios que, si los comparás con los salarios de la región de los legisladores, son bajos, pero
pero también entiendo que sea difícil de justificar para, viendo lo que gana esto, un residente, un médico, lo que puede ganar, si bien son responsabilidades distintas, lo que pueden ganar todo el resto de los empleados federales, los policías, en fin, gente que tiene... El problema son los salarios bajos en la Argentina. Los maestros, no los salarios de pero los pensando diputados. en lo que paga el Estado Nacional, también sí sé que ganan, los ministros están ganando muchísimo menos que un diputado y no les creo que vivan de eso. Pasa eso también. Y no les creo que vivan de eso. Excepto, de Caballo tuvieron que hay gente, cobrar. exacto, se pagaban sobresueldos ¿no? porque era ilógico que una persona Totalmente, lo pagan así. viva, un ministro, viva con Bueno, por ahí, 2 el millones aumento, de por ahí el pesos, aumento no de la CIDE pasa por ahí, ¿no? Y Atemos bueno, cabo, nunca se atemos sabe. cabo. Habrá gente que tiene plata por otras razones, o que tiene plata de antes, o que tiene alguna otra actividad económica que le sigue generando ingresos, pero Bueno. no es real tampoco que haya que ganar, no sé, Bueno. montos muy, muy inferiores, porque están congelados hace muchísimo O sea, es tiempo. que muchos funcionarios, y especialmente a veces en ciertas intendencias, pagarían su sueldo para estar en el lugar donde están, porque Claro. se da el estado Claro. inverso, ¿no? En vez de generar bien público, generan mal público, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos son los que contratan la falopa, por ejemplo. Que de hecho, en teoría, la idea de que se les pague bien a los políticos es blindarlos de la posibilidad de que se tienten Sí, con tentación. una No, y hay que coima, mirar, o sea. yo lo que miraría de los políticos, Puedo soportar cualquier cosa menos la tentación. eso es su decía nivel de Howard. vida, no solo cuánto ganan. Vos tenés que mirar, a ver, ganás 5 millones y tenés una casa en el country, un departamento en Buenos Aires, digo, en algún lugar lindo, y 3 hijos que van a un colegio privado, y no, te aseguro que estás gastando 4 o 5 veces más, por lo menos, en blanco, y un poco más. Bueno, además. en Entonces parte- hay que mirar el nivel de vida de los políticos. En parte, No solo cuánto ganan. bueno, escenario. No lo sé. Y falta como un siglo y medio. ¿no? Falta Mirando el mucho. reloj. Falta mucho. Falta mucho. Falta Esa mucho, es la nadie respuesta. sabe bien Falta cuáles van a mucho. ser las ofertas electorales. Me A ver parece si está que Cristina o no está Cristina. si está Cristina o no está Cristina, ¿dónde está Cristina? Digo, en principio ella dice, yo quiero ser candidata a diputada provincial, ¿ok? Vamos a ver si hay alguna novedad en ese sentido, más. Y después yo no veo claro los armados electorales todavía, me parece que falta mucho. Falta No que sé si va a haber jueguen armados jugadores, ¿no? electorales, si va a haber fragmentación como hubo en la Ciudad de Buenos Aires, gran fragmentación o menos fragmentación. Ausentismo. No Luis, sabemos. Juan, qué bueno que hayan venido. Bueno, muchas gracias. Poder tener esta Bueno, charla. Muchas felicitaciones por el nuevo. Por este la nueva nuevo- iniciativa, el nuevo emprendimiento. Exactamente. Acá Yo vivo vas a por acá tener- cerca, así que Perfecto. Te te llamamos. tenés en el WhatsApp. No, pero totalmente. No, Bueno, gracias. encantadísimo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.